México, 1954. El estudio Churubusco olía a pintura fresca y cigarros caros. Las luces del foro número 3 llevaban encendidas desde las 6 de la mañana, y el director, un hombre nervioso con lentes de pasta negra, ya había pedido 3 veces silencio sin conseguirlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Había demasiada gente, demasiado ego en el mismo espacio, demasiada historia acumulada entre esas paredes para que el aire se quedara quieto. Nadie recordaba exactamente quién había tenido la idea de juntar a las dos en el mismo proyecto. Algunos apuntan al productor Rafael Gómez, un hombre con olfato para el escándalo y billetera para comprarlo. Otros dicen que fue decisión del director, convencido de que la tensión entre ellas generaría en pantalla algo que ningún guión podía escribir. Lo cierto es que, cuando se anunció que María Félix y Lola Beltrán compartirían créditos en una producción del Cine de Oro mexicano, la industria entera contuvo la respiración, no porque fueran enemigas declaradas. Eso hubiera sido demasiado simple. Era algo más difícil de nombrar. Dos mujeres que habían llegado a la cima por caminos distintos, con armas distintas, con cicatrices distintas. Dos reinas que nunca habían necesitado el mismo trono, porque cada una había construido el propio. Pero ahora estaban en el mismo foro, bajo las mismas luces, y el espacio de repente parecía demasiado pequeño. María llegó primero esa mañana, lo cual era inusual. María Félix no llegaba primero a ningún lado. María Félix llegaba cuando quería y el mundo esperaba. Pero esa mañana llegó temprano, sola, sin su séquito habitual, sin el abrigo de bisón ni los lentes oscuros. Llegó como una mujer que quiere observar el territorio antes de que el territorio la observe a ella. Se sentó en una silla de madera cerca del foro. Pidió café negro y encendió un cigarro. Nadie se atrevió a hablarle. Lola llegó 40 minutos después rodeada de su gente. Su carácter era distinto al de María. Lola traía el mundo con ella. Risas, abrazos, el mariachi en el cuerpo, aunque no hubiera música. Era una mujer hecha de pueblo, de tierra, de Sinaloa, y lo llevaba como una bandera. Cuando entró al foro, el ambiente cambió. Se llenó de algo caliente, de algo cercano. La gente sonrió. Lola tenía ese poder. El poder de los que nunca olvidaron de dónde vienen. Fue entonces cuando ocurrió. Algo pequeño, una frase, dicha en voz demasiado alta para ser un secreto y demasiado calculada para ser un accidente. Nadie en ese foro pudo fingir que no escuchó. El sonido de los pasos de Lola se detuvo un momento antes de que sus palabras llegaran al centro del espacio. Y cuando llegaron, lo hicieron con la precisión de algo que había sido pensado, pulido, esperado. No fue un grito, no fue una pelea, fue algo peor, fue una sonrisa. Lola miró hacia donde estaba María, todavía sentada con Sfrigen, su café, y dijo, con esa voz suya que llenaba teatros sin micrófono, algo que el tiempo fue distorsionando según quién lo cuenta, pero todas las versiones coinciden en el centro. Fue un comentario sobre el talento, o más exactamente, sobre la diferencia entre parecer talentosa y serlo de verdad, sobre las mujeres que llegan lejos por la cara y las que llegan lejos por la voz. El equipo de producción se paralizó. Los camarógrafos dejaron de revisar sus equipos. El director de fotografía, que estaba ajustando un reflector en lo alto de una escalera, se quedó quieto con la mano en el aire como si el tiempo se hubiera detenido, porque todos entendieron al mismo tiempo lo que acababa de pasar. Lola Beltrán, la reina del rancho, la voz más poderosa del mariachi mexicano, acababa de reírse de la doña, en público, con testigos, sin pedir permiso. María no se movió. Eso fue lo que más impresionó a todos los que estaban ahí. No se levantó, no giró la cabeza de golpe, no cambió la expresión del rostro. Siguió con el cigarro entre los dedos. Siguió mirando hacia el foro vacío y dejó pasar 3 segundos que para muchos en esa sala parecieron 3 horas. Luego, sin apresurarse, sin elevar la voz, sin siquiera girarse completamente hacia Lola, dijo algo. Nadie recuerda las palabras exactas. Eso también es parte de la historia. Lo que todos recuerdan es el efecto.
El director soltó una carcajada nerviosa y se tapó la boca inmediatamente. Una de las asistentes de vestuario se fue caminando rápido hacia otro lado sin razón aparente. El productor Rafael Gómez, que había entrado al foro segundos antes, se quedó parado en la puerta, sin decidir si entrar o salir. Lola sí la miró. Por primera vez desde que entró al set, Lola Beltrán miró directamente a María Félix, y en ese cruce de ojos ocurrió algo que ninguna de las dos esperaba. No fue rabia, no fue triunfo, fue reconocimiento. El tipo de reconocimiento que solo se da entre personas que han sobrevivido las mismas cosas por caminos distintos. Un reconocimiento que duele un poco, porque implica admitir que la otra también sabe. El director carraspeó. Anunció que empezaban en 20 minutos, y el foro volvió a moverse como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo que ese día no terminaría ahí. Para entender lo que ocurrió en ese set, hay que entender quién era cada una de esas mujeres antes de ser leyenda. Porque las leyendas se construyen encima de algo, y ese algo casi siempre es dolor. María Félix nació en 1914 en Álamos, Sonora. Un pueblo chico, calles de tierra, familias grandes y pobres que vivían de lo que daba la tierra y de lo que no daba el gobierno. María era la octava de 11 hijos. No había nada en su infancia que anunciara lo que vendría. Ningún maestro que dijera esta niña va a cambiar el cine latinoamericano. Ninguna señal clara. Solo una muchacha con una cara que hacía que la gente se detuviera y una voluntad que hacía que la gente se apartara. A los 16 años se casó con un hombre que la trató como si fuera propiedad privada. El matrimonio duró lo que María tardó en entender que su vida le pertenecía a ella y a nadie más. Se fue, con un hijo pequeño, sin dinero, sin contactos, sin plan. Se fue porque quedarse era una forma lenta de desaparecer. Llegó a Ciudad de México con lo que tenía, que era su cara, su cuerpo, su inteligencia y una capacidad extraordinaria para no mostrar miedo, aunque lo sintiera. El cine la encontró a ella antes de que ella lo buscara. Un productor la vio en una calle del centro y le ofreció una prueba. María no sabía actuar, nunca había pisado un set, pero hizo algo que muy pocos pueden hacer cuando no saben qué hacer. Se quedó completamente quieta. Miró a la cámara con esos ojos que parecían saber todo lo que el mundo aún no le había enseñado, y la cámara simplemente la amó. Lola Beltrán llegó al mundo en 1932 en El Rosario, Sinaloa. 18 años después que María, en otro tipo de pobreza, en otra forma de escasez, pero con algo que María nunca tuvo de la misma manera, una voz que desde niña llenaba patios y plazas e iglesias, una voz que hacía que los adultos se detuvieran a escuchar a una niña que cantaba rancheras con una madurez que no correspondía a su edad. Lola sabía desde los 8 años lo que quería. Quería cantar, quería que la escucharan, no por vanidad, sino porque cantar era la única forma en que el mundo se le hacía tolerable. Cantaba y el hambre disminuía un poco. Cantaba y su padre, que bebía demasiado, parecía más lejano. Cantaba y el futuro, aunque no tuviera forma, tenía al menos sonido. 2 mujeres, 2 México distintos, 2 formas de sobrevivir, y ahora las 2 en el mismo espacio, bajo las mismas luces, con el peso entero de lo que habían construido cargando sobre sus hombros. Era demasiado para que el aire se quedara quieto. Era demasiado para que nadie dijera nada. La primera escena que tenían que filmar juntas esa mañana era técnicamente sencilla. Una conversación entre 2 personajes en una sala. Pocas líneas de diálogo, mucho trabajo de presencia, de miradas, de lo que ocurre entre las palabras. El director lo explicó 2 veces. El equipo tomó posiciones. Las luces se ajustaron. Lola llegó al marco encuadrado que le correspondía. María también. Y por primera vez en ese día estuvieron de verdad frente a frente, a menos de 2 metros una de la otra, sin el espacio del foro de por medio, sin la distancia de los rangos y los séquitos. Solo 2 mujeres y una cámara. El director dijo acción. Lo que pasó en los siguientes 4 minutos fue, según todos los que lo vieron, algo que ningún ensayo podría haber producido. Lola entró en el personaje con esa naturalidad suya, de quien lleva la emoción siempre cerca de la superficie, siempre a punto de desbordarse. Su personaje era una mujer de pueblo,
orgullosa, herida, que enfrentaba a otra mujer que le había quitado algo. El guión era el guión, pero algo en Lola ese día estaba más cerca de la verdad que de la ficción. María, por su parte, hizo lo que María siempre hacía. Habitó el espacio como si le perteneciera desde antes de nacer. No actuó. Simplemente fue. Su personaje era una mujer que no pedía perdón por existir, que miraba a la otra sin culpa y sin crueldad. Y en esa mirada, en esa presencia fría y luminosa al mismo tiempo, había algo que iba más allá del guión. La escena terminó. El director no dijo corte inmediatamente. Esperó un segundo, dos, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Luego dijo corte en voz baja, casi con pena. Y el foro soltó el aire que había estado conteniendo. Nadie aplaudió. En los sets no se aplaude. Pero hubo algo. Un murmullo, una mirada compartida entre los técnicos. Esa comunicación silenciosa de los que trabajan con imágenes y reconocen cuando algo es real. Fue después de esa toma cuando ocurrió el segundo momento del día. Lola se quitó el micrófono de solapa, lo entregó al sonidista y sin mirar a nadie en particular, dijo que necesitaba un descanso. Caminó hacia la zona de camerinos. María la siguió con la mirada, y entonces, para sorpresa de todos, se levantó y fue detrás de ella. El pasillo que llevaba a los camerinos era estrecho y olía a maquillaje y madera vieja. María caminó despacio, no corría. María Félix no corría detrás de nadie, pero caminó. Y eso, para quienes la conocían, era casi lo mismo. Lo que ocurrió en ese pasillo y en los minutos que siguieron es la parte de la historia que más versiones tiene y menos certezas. Hay quienes dicen que María alcanzó a Lola antes del camerino y que hubo palabras duras. Palabras de esas que no se dicen en público precisamente porque son demasiado verdaderas. Hay quienes dicen que las dos entraron al mismo cuarto y que nadie se atrevió a seguirlas. Lo que sí confirmaron varios miembros del equipo de producción es que estuvieron solas durante casi 20 minutos y que cuando salieron, algo había cambiado. No entre ellas exactamente, sino dentro de cada una. Para entender qué pudo haberse dicho en ese cuarto, hay que entender algo que pocas veces se cuenta sobre estas dos mujeres, que, a pesar de todas las diferencias, a pesar del origen distinto, del estilo distinto, de la forma distinta en que cada una se relacionaba con el mundo, había una cosa que compartían de manera casi idéntica. Las dos habían sido traicionadas por hombres que amaron. Las dos habían pagado un precio enorme por negarse a doblegarse. Y las dos llevaban eso guardado en un lugar que no mostraban en público, porque en el México de los años 50, una mujer poderosa no podía darse el lujo de parecer herida. María había amado con una intensidad que sorprendía a los que la conocían solo por su imagen de mujer fría e intocable. Había amado a hombres que luego usaron ese amor como arma. Había perdonado cosas que en público nunca hubiera admitido perdonar, y había aprendido con los años a construir alrededor de ese corazón una muralla tan perfecta que ella misma a veces olvidaba que estaba ahí. Lola, por su parte, había amado con esa misma intensidad, pero expresada de otra manera. El suyo era un amor que se derramaba en las canciones, que encontraba en el escenario la única salida segura para todo lo que adentro no cabía. Había tenido relaciones que la lastimaron de maneras que sus fans nunca supieron. Había sonreído en público con el corazón roto en privado más veces de las que cualquiera podría contar. Las dos sabían lo que era ser fuerte por obligación. Las dos sabían lo que era que el mundo esperara de ti una versión de ti misma que no siempre coincidía con lo que sentías por dentro. Y eso, ese peso compartido que nunca se nombra entre personas que se encuentran en la cima, es quizás lo más difícil de cargar, porque no hay con quién compararlo, no hay con quién hablarlo. El precio de ser leyenda es que no hay nadie a tu altura con quien ser ordinaria. Quizás eso fue lo que pasó en ese camerino. Quizás dos mujeres que nunca se habían permitido ser ordinarias por 20 minutos lo fueron. Cuando María y Lola volvieron al set, el director las esperaba con la paciencia fingida de alguien que ha aprendido a no preguntar. El equipo técnico retomó posiciones, las luces se ajustaron de nuevo,
y la filmación continuó como si el paréntesis de 20 minutos no hubiera existido, pero existió, y sus consecuencias se notaron en la pantalla. La segunda escena del día era emocionalmente más compleja que la primera. Requería que los personajes de ambas llegaran a un punto de quiebre. Ese momento en el drama donde ya no hay máscaras, donde lo que una persona realmente es sale a la superficie sin que ella pueda controlarlo. Es el tipo de escena que los actores temen y desean al mismo tiempo, porque exige dar algo real, y no siempre se sabe de dónde sacar lo real cuando la cámara está encendida. Nadie tuvo que explicarle nada a ninguna de las dos esa tarde. Lola entró a esa escena con algo que los que estaban ahí describen de maneras distintas. Algunos dicen que estaba más tranquila que en la mañana. Otros dicen que estaba más presente, más dentro de sí misma. Lo que todos coinciden es que su voz, esa voz que había llenado el Palacio de Bellas Artes y plazas de todo el país, sonó esa tarde de una manera que no sonaba habitualmente. Sonó pequeña. Sonó como la voz de una mujer que no está actuando sino recordando. María, frente a ella, respondió a esa energía con algo igualmente inusual. Quienes la conocían bien, quienes habían trabajado con ella en otras producciones, notaron que esa tarde María Félix estaba haciendo algo que rara vez hacía. Estaba escuchando. No el diálogo del guión, sino a la mujer que tenía enfrente. La escena duró 6 minutos. Se filmó equipamiento en conocimiento con las señas. Una sola toma. El director no pidió repetición, no porque fuera perfecto en términos técnicos. Había un momento en que el encuadre no era ideal. Había una sombra en el lado izquierdo del cuadro que no debía estar, pero pidió ver el material antes de decidir si repetían. Lo vio y no repitió. Esa escena quedó en la película tal como fue grabada, con la sombra, con el encuadre imperfecto, con todo lo que tenía de imperfecto y de absolutamente irrepetiblemente real. Años después, un crítico de cine que analizó esa película escribió que había algo en esa escena que no podía explicarse con términos técnicos, que las dos mujeres en esos 6 minutos parecían estar teniendo una conversación que iba mucho más allá del guión, que parecían estar diciéndose algo que el guión no había escrito, algo que solo ellas dos sabían, algo que había ocurrido antes de que la cámara se encendiera. Tenía razón, aunque nunca supo exactamente qué. El set terminó más tarde de lo previsto. Eran casi las 9 de la noche cuando el director anunció que habían terminado por ese día. Las luces del foro se apagaron una a una. El equipo empezó a recoger cables, a cubrir cámaras, a llevar el día hacia su cierre con esa eficiencia cansada de los que trabajan con imágenes y saben que mañana vuelve a empezar. Lola se fue relativamente rápido. Sus músicos la esperaban afuera. Había un compromiso esa noche en un radio, una grabación que no podía postergar. Se cambió de ropa en 10 minutos. Saludó a varios del equipo con esa calidez suya que no distinguía entre el director y el último asistente, y salió. Antes de salir se detuvo un momento en la puerta del foro. Miró hacia adentro, hacia donde todavía estaba María, de espaldas, hablando con el director de fotografía sobre algo técnico que ella señalaba en el monitor. Lola la miró unos segundos. No dijo nada. ¿Salió? María se quedó casi una hora más. Eso tampoco era usual. María Félix no solía quedarse después de que terminaba su trabajo, pero esa noche se quedó. Se sentó en la misma silla de madera donde había empezado el día. Pidió otro café negro, encendió otro cigarro. El equipo fue desapareciendo a su alrededor hasta que quedaron solo ella, el director y un par de técnicos terminando de recoger. El director, que era un hombre inteligente además de nervioso, se acercó eventualmente. No preguntó sobre el set, ni sobre las escenas, ni sobre la técnica. Le preguntó si estaba bien. Solo eso. María lo miró de esa manera suya que hacía que la gente se preguntara qué habría visto esa mujer a lo largo de su vida para tener esa mirada. Luego dijo algo que el director repitió años después en una entrevista, sin dar nombres, solo como anécdota. Dijo que esa tarde había recordado algo que llevaba mucho tiempo sin recordar, que a veces necesitas que alguien te diga una verdad difícil para darte cuenta de que la estabas evitando, que lo más valiente que puede hacer una mujer fuerte no es defenderse, es escuchar,
El director no supo exactamente a qué se refería, pero lo guardó. Y años después, cuando la historia de ese día empezó a circular entre la gente del cine mexicano, entendió que ese comentario era una pieza del rompecabezas. María Félix se fue esa noche sin despedirse de nadie más. Subió a su auto. Las calles de la Ciudad de México la tragaron, y el estudio Churubusco quedó vacío y en silencio, con el peso de todo lo que había ocurrido entre sus paredes ese día flotando en el aire, como el humo de un cigarro que nadie termina de apagar. La historia de ese día no terminó en el set, continuó, como suelen continuar las historias verdaderas, en los días y las semanas que siguieron, en pequeños gestos que quienes los vieron tardaron años en conectar entre sí. 3 días después de la filmación, Lola Beltrán recibió en su camerino de la XEW, donde grababa su programa de radio semanal, un arreglo de Montserrat Otero, flores sin tarjeta. Nadie supo con certeza quién las envió. Su asistente preguntó en la floristería y la persona que había hecho el pedido había pagado en efectivo y no había dejado nombre. Pero Lola supo. No lo dijo, no lo confirmó jamás, pero supo. 2 semanas después, durante una presentación de Lola en el Teatro Blanquita, alguien del equipo de producción notó a una mujer en un palco lateral, parcialmente oculta, con lentes oscuros y el cabello cubierto. Una mujer que no quería ser reconocida, lo cual en México de los años 50 era casi imposible para ciertas personas. Pero esa noche lo logró, o casi. El jefe de tramoya, que tenía 40 años en el negocio y había visto todo, la reconoció. Y tuvo la discreción de no decir nada esa noche. Lo dijo después, mucho después, cuando ya ambas mujeres habían pasado a ser parte de la historia del país y no del presente cotidiano de nadie. Dijo que esa noche, desde el palco, la mujer escuchó a Lola cantar, que no se movió durante toda la presentación, que, en un momento cuando Lola interpretó una canción especialmente lenta y dolida, la mujer en el palco bajó los lentes un momento y se pasó la mano por debajo de los ojos, rápido, casi imperceptiblemente, como alguien que no está acostumbrado a ese gesto y no quiere que nadie lo vea. Nadie confirmó esta historia. Nadie la negó tampoco. Hay demasiados testigos de ese tipo en la historia del cine y la música mexicana, testigos que hablan décadas después cuando ya no hay nada, no hay nada que perder ni ganar, testigos cuya memoria mezcla lo que vieron con lo que quisieron ver. Pero hay algo que sí es cierto. En los años que siguieron, en las pocas entrevistas donde les preguntaron sobre la otra, ninguna de las dos habló con el desprecio fácil que hubiera sido más cómodo. Lola hablaba de María, con una reserva que no era indiferencia. María hablaba de Lola con una brevedad que no era desdén. Había en ambas respuestas un cuidado extraño, el cuidado de alguien que toca un objeto frágil sin querer romperlo. Hay una pregunta que esta historia lleva dentro desde el principio y que es necesario hacer, aunque no tenga respuesta definitiva. ¿Qué se dijeron en ese camerino? Las versiones son varias. Hay quienes aseguran que Lola le dijo a María que la respetaba, pero que no la soportaba, que había demasiado hielo en ella, demasiada distancia, demasiado orgullo de vitrina, que el cine necesitaba sangre real y no poses de diosa, que había actrices con menos cara y más verdad y que el público tarde o temprano lo notaba. Hay quienes dicen que María respondió que el pueblo también puede ser una pose, que cantar para la gente común también puede ser una estrategia de imagen, que Lola se había construido una identidad de mujer de tierra para que nadie le pidiera más de lo que ella podía dar, que ambas hacían lo mismo, que ambas se escondían, solo que en lugares distintos. Esas versiones pueden ser ciertas, o pueden ser la fantasía de quienes querían que el enfrentamiento fuera más dramático de lo que fue. Porque hay una tercera versión, más simple, más difícil de creer precisamente por eso, que se sentaron. Que Lola dijo que lo de la mañana había sido una tontería, que a veces la boca va más rápido que la cabeza, y que lo sentía. Que María no respondió de inmediato, que hubo silencio, y que entonces María preguntó algo que nadie esperaba. Preguntó cómo hacía Lola para que se notara tanto, cómo hacía para cantar con las tripas afuera de esa manera, sin miedo, sin barreras, como si el dolor no fuera una vergüenza sino un idioma. Y que Lola, sorprendida, respondió con otra pregunta.
Le preguntó a María cómo hacía para sostenerse de esa manera. ¿Cómo hacía para pararse en el mundo como si nada pudiera con ella? Como si hubiera encontrado un lugar adentro que nadie podía tocar. Le dijo que siempre la había admirado por eso, aunque nunca lo hubiera dicho, y que ahí, en ese pasillo de madera y maquillaje, dos mujeres que habían pasado décadas convenciendo al mundo de que no necesitaban nada, se confesaron en voz baja que cada una tenía justo lo que la otra necesitaba, y que quizás, en otro mundo, en otra vida, hubieran podido ser amigas. Quizás esa versión es demasiado hermosa para ser verdad, pero también es demasiado específica para ser inventada del todo. México, hoy. Los estudios Churubusco siguen en pie, aunque el tiempo los ha transformado. Los foros donde se filmó el cine de oro huelen ahora a otra cosa, a producciones distintas, a historias nuevas. Pero hay gente que trabaja ahí que jura que, en ciertos momentos cuando el set está vacío y las luces apagadas, el lugar tiene un peso diferente, como si las paredes guardaran algo, como si el aire supiera que aquí pasaron cosas que no se repiten. La película que María Félix y Lola Beltrán filmaron juntas no fue la más famosa de ninguna de las dos. No fue su mejor trabajo en términos de taquilla ni de premios, pero entre quienes estudian el cine mexicano de esa época, entre los que conocen el material fotograma a fotograma, hay una escena que siempre se menciona, una escena de 6 minutos, con una sombra en el lado izquierdo del cuadro, con un encuadre que no es del todo perfecto. Una escena que se filmó en una sola toma y que el director decidió no repetir. En esa escena, dos mujeres se miran, y en esa mirada hay algo que ningún guión escribió. Algo que ocurrió antes de que la cámara se encendiera, en un camerino al final de un pasillo estrecho, en una conversación que nadie escuchó y que ambas se llevaron a lugares donde ya nadie puede preguntarles. María Félix murió en el año 2002. Lola Beltrán murió en 1996. Las dos murieron siendo leyendas. Las dos murieron cargando versiones de sí mismas que el público construyó y que ellas alimentaron y que a veces en privado debían haber sentido como un traje demasiado pesado. Nadie sabe con certeza qué pasó ese día en el set. Nadie sabe exactamente qué se dijeron. La historia tiene huecos, tiene versiones que se contradicen, tiene esa textura imprecisa de todo lo que ocurrió de verdad. Y no fue grabado. Pero hay algo que sí sabemos, que esa mañana una mujer dijo algo que no debía haber dicho, que otra mujer respondió sin pedir permiso, que las dos terminaron solas en un cuarto y que de ese cuarto salieron distintas de cómo entraron, no reconciliadas en el sentido fácil, no amigas, no aliadas, sino algo más difícil de nombrar y más valioso que todo eso. Dos mujeres que por un momento dejaron de ser la doña y la reina del rancho, que dejaron de ser leyendas, que fueron simplemente dos personas que se dijeron la verdad. Y a veces eso es lo único que necesitamos. No alguien que nos proteja, no alguien que nos admire, alguien que nos diga, sin rodeos, sin piedad y sin maldad, lo que llevamos años evitando escuchar. ¿Hay alguien en tu vida que alguna vez te dijo una verdad difícil que terminó cambiándote? ¿Alguien que apareció en el momento menos esperado, con las palabras exactas que necesitabas? Escríbelo. Las historias que más nos cambian rara vez las pedimos,